Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar con el trabajo del diplomado en tutoría tanatológica. Nos toca la sesión 5 el trastorno, del módulo 1, el trastorno afectivo y su expresión. Acuerdos derivados de la sesión anterior. Todos los días perdemos algo, desde unos minutos, confianza, seguridad, estima, dinero, hasta lo más valioso de la vida, es decir, la salud, a las personas que amamos y al ser mismo. Cada pérdida es distinta y requiere un trato adecuado, verdadero y profesional, o un trato cordial, humano, personal, dependiendo el tipo de pérdida. La decisión no depende del profesional, sino de la persona que pide el apoyo. Nuestra pregunta al inicio del tema es: ¿cómo identificar la demanda de la persona? ¿Qué pasa cuando nos equivocamos, mal interpretamos o sencillamente no escuchamos? Podemos cometer el gravísimo error de interferir en áreas de la vida de esa persona que no requieren nuestra asistencia y a ocasionar un daño derivado de lo que podamos aconsejarle o no podamos aconsejarle. Es bien importante que siempre estemos dispuestos a escuchar y que estemos conscientes de que escuchar es nuestra mejor herramienta, tanto para ayudar a la persona como para no meternos en áreas en donde no se requiere el apoyo tanatológico. Cuando escuchamos activamente, no interpretamos, no ponemos palabras en la boca de la persona, no decimos ni hacemos gestos o cosas que no van a cabo, no van al lugar de lo que nos está solicitando esa persona. Es decir, la escucha activa se basa exclusivamente en entender lo que el otro nos está pidiendo y sobre todo entender en qué necesita nuestro apoyo. Así es que siempre vamos a escuchar conscientemente, siempre vamos a respetar lo que la persona está pidiendo y no podemos darnos el lujo de no escuchar o de interpretar otra cosa distinta. Bien, no podemos hablar de afecto sin hablar de sensibilidad. La sensibilidad interna es responsable de las emociones de tristeza, anhelo, alegría, satisfacción y las sensaciones que estas emociones producen. Hay sensaciones placenteras y dolorosas tanto en el cuerpo como en el alma, por lo que decir que una persona es insensible no es necesariamente correcto. La sensibilidad es humana, es tan natural como expresar algún tipo de emoción, y no importa cuán joven o cuán adulta sea la persona, siempre existe la sensibilidad. Hay personas menos sensibles, ciertamente, y hay personas muy sensibles, unos a unas cosas y otros a otras cosas. Hay personas que las pérdidas las trabajan de manera muy personal, muy difícil, con mucho, si se puede decir, sufrimiento, y hay personas para quienes las pérdidas no representan realmente mucho trabajo emocional o mucho sufrimiento, simplemente tiene que ver más con la formación personal que con una situación de salud mental o de salud emocional. Es más un aspecto de formación que de sensibilidad o insensibilidad, que esa no existe. La sensibilidad externa es aquella capacidad para percibir los objetos del mundo como cosas reales. Todo aquello que vemos, escuchamos, olemos, vaya, todo lo que nuestros sentidos alcanza es producto de la percepción, y esa se llama sensibilidad externa. Lo mismo, hay personas que no tienen una sensibilidad externa muy grande, que escuchan o no escuchan sonidos en la calle, que se les dificulta ver objetos que otros ven a primera vista. Estas personas que llamamos muy observadoras o muy poco observadoras, podríamos quitar esa palabra observador y más bien referirnos a sensibilidad o percepción extrasensorial, percepción fuera de los límites del cuerpo, lo que hay en el entorno de cada uno de nosotros. La sensibilidad es innegable a todas las personas que tienen conciencia, al menos de estar vivas, que es la mínima expresión involuntaria de ser.
ser alguien. Esa pregunta famosísima, ¿quién soy?, es en gran parte se puede contestar poniéndonos a pensar, haciendo un análisis introspectivo de nuestra capacidad de percibir el mundo y de cómo el mundo ha influido en cada uno de nosotros a manera de personalidad o a manera de formación de este ser que soy yo. Es decir, ¿quién soy? Soy el producto de todo lo que he percibido y todo lo que he aceptado del mundo dentro de mí, en mi ser. Desde la educación hasta las cosas buenas y malas que suceden en la vida, las percibo, las interpreto y las integro a mi persona. Esto le llamamos experiencia, conocimiento, intuición, vaya, tiene varios nombres, pero todo nos lleva a lo mismo, la formación del ser a través de la sensibilidad. Una de las cosas que más nos interesan en tanatología respecto a esta sensibilidad es si ésta afecta o determina el afecto que tenemos por los demás. Si el afecto es producto de la sensibilidad y al mismo tiempo es producto de lo que nosotros somos capaces de interpretar. Entonces, sí podemos decir que el afecto es el grado en el que soy sensible a la relación con otras personas y al mismo tiempo es el grado en el que interpreto las interacciones con otras personas. Es muy importante que tengamos en cuenta esta parte. No hay afecto que no se genere mediante la sensibilidad interna y para que ésta pueda generar tal afecto es necesario que se conozca lo externo al cuerpo. Comprendiendo estas facultades, ahora podemos decir que cada persona sabe que es capaz de experimentar muy diversas sensaciones. Lo que a nuestro tema interesa no es propiamente la capacidad de sentir y el mecanismo que lo permite, sino el hecho de que la relación externa e interna modifican y da calidad a esas mismas relaciones y a las sensaciones que nos generan. Por lo tanto, hablar de que exista una relación sensitiva con determinada persona, si no hay esa misma relación, si no hay una ida y vuelta de la persona hacia mí, de mí hacia la persona, tampoco podríamos hablar de sentimientos. No hay generación de sentimientos espontánea y mucho menos existe si no existe previamente una relación con la cosa, la persona, la entidad con la que nosotros nos estamos relacionando y las respuestas que esa entidad externa genera en nosotros y que nosotros hacemos propias a través de los mecanismos de internalización. Así es que podemos afirmar que mientras más sensible sea una relación, es decir, mientras más movimiento interno y externo exista entre dos personas igualmente sensibles, mayor será la sensación generada, sea placentera o displicente. A estos podemos preguntarnos tres cosas bien importantes. ¿Será mayor el duelo mientras más sensible sea la persona? Definitivamente. Ya dijimos, la persona muy sensible va a tener mucho más sensaciones, mucho más emociones que una persona menos sensible. Otra de nuestras preguntas es si el duelo depende únicamente de la relación con esa persona. Totalmente. No hay un duelo que no se genere derivado de la relación que se mantiene con la otra entidad. Un duelo o por una entidad a la que no conozco, de la que no tengo ningún tipo de relación, no es posible. Eso no sería humanamente posible, puesto que no tengo entendido, no percibo, y al no percibir no está dentro de mí. Al no estar dentro de mí no se genera sensación, no hay emoción y mucho menos respuesta a manera de duelo o a manera de sentimiento por esa entidad externa. Y la tercera pregunta sería si el duelo se genera por la pérdida del otro o por la pérdida del sí mismo. En términos muy específicos sería por la pérdida del sí mismo, aunque también por la pérdida del otro. Hay que recordar, todas aquellas personas a las que nosotros aceptamos como parte de nuestro ser, les decimos mío. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hijas,
mis compañeras, mis compañeros, mis maestros, mis maestras, en fin, todas esas personas se integran a mi ser, forman parte de mi vida y entonces cuando esas personas se pierden, ya sea porque fallecen, porque se enferman, porque se van, a mí es en mí en donde se genera ese duelo y soy yo quien perdió a esa parte o a esa persona que era importante para mí. Entonces, sí, el duelo se genera y es una respuesta ante una pérdida personal, aunque siempre derivada de esa, precisamente la ausencia del otro. De tal manera que la ausencia de la persona amada afecta directamente a la sensibilidad y por la sensibilidad. La calidad sensible de la relación determinará la intensidad, primero del amor que siente esa persona por otra, el que se genera en ella, generado por mí hacia esa otra persona, y finalmente la intensidad del duelo al momento de la pérdida de esa persona y de esa relación. Esta parte es bien importante porque dentro de nuestro trabajo de tutoría tanatológica vamos a trabajar tanto con personas en duelo por la muerte de alguien como en personas en duelo por la pérdida no necesariamente mortal, sino de la salud de la persona, de la relación que se tenía con esa persona. Entonces no siempre se genera un duelo por una pérdida tangible. También hay pérdidas de índole emocional, de índole relacional que tenemos que considerar seriamente porque igualmente son muy desorganizativas. En esta sesión trabajamos el caso de Fernanda. Nada más para recordar, Fernanda es una mujer de 44 años, divorciada, tiene un hijo de 10 años, que busca ante la situación en la que vive y por cómo termina su relación de matrimonio, el apoyo de su mamá y acaba siendo ella, Fernanda, quien se encarga de su mamá, además de que se suman los problemas que tiene ya con la relación de su antiguo marido, la relación con su hijo, y se agrava muchísimo la situación cuando ella intenta tener una nueva relación, generar un nuevo sentimiento hacia otra persona y pues pareciera ser que todo se alinea para que le salga mal. El problema aquí es lo que le afecta a ella y en qué se transforma. El gran cariño que le tiene a su mamá, el gran amor que le tiene y cómo llega a ese odiar a la persona en quien principalmente se apoyó y qué pasó después. De eso se trata el caso, muy interesante y pero muy frecuente. Nos vamos a encontrar mucho con este tipo de problemas en nuestro trabajo de tutoría tanatológica y es una parte muy importante de la intervención que tenemos que aprender a llevar a cabo con todo tipo de personas, en todo tipo de situaciones, sea por enfermedad o por muerte que ocasionan estos trastornos afectivos. El trastorno afectivo de cuidar a otro, que es la conclusión de nuestro caso, en el caso de Fernanda, en cualquier persona se genera cuando no hay compromiso, cuando no hay voluntad sino sometimiento, cuando existe chantaje, manipulación o cualquier otro mecanismo que redunda en la obligación de algo sin que sea nuestra voluntad hacerlo. Es decir, cuando se pierde la libertad y se pone la vida a servicio de algo que no quería, ni podía, ni sabía, ni debía hacer. Esto es muy, muy frecuente. Las personas se ven en la necesidad, sin que estén de acuerdo, de cuidar a sus familiares y esto genera trastornos, muchísimo maltrato, tanto para el paciente, muchísimos trastornos en todos los aspectos para la persona que se ve obligada a cuidar a este familiar sin que se hayan siquiera puesto de acuerdo, sino que decimos la vida me puso aquí, pero esto va generando un enojo continuo muy, muy, muy importante y de eso se trata precisamente el entendimiento de esta sesión y de cómo este enojo va creciendo hasta la demanda que nos hace Fernanda, que es cómo me libero de estos dos, de su hijo y de su mamá. Es una cosa bien importante y otra vez bien frecuente.
¿En qué trastornan el enojo a las personas? Las personas se enferman de enojo. Es una sensación, dicen, de tener deseos de venganza, aunque la venganza recaiga siempre sobre el sí mismo. Anula el gusto por vivir, la alegría, la fascinación, la emoción de todos los días, aún de las rutinas. Las personas se vuelven infelices, parece que tienen prohibido ser felices o buscar algo mejor para sus vidas, como si también eso estuviera prohibido. Y aunque a veces no afecta la salud, cosa que va a pasar inexorablemente después de un tiempo, las resoluciones sí se afectan, las decisiones desde las más simples hasta las más sencillas también están comprometidas y va cayendo la persona poco a poco en un agujero del que es muy difícil salir sin ayuda profesional, y que nosotros sí tenemos las herramientas, sí tenemos el conocimiento dentro de la tutoría tanatológica para ayudar a esas personas, hasta que finalmente les cambia la cara completamente y vemos a todas luces una persona enojada. ¿Cómo ayudamos a la persona enojada por tener que cuidar a otro a quien no quería cuidar? Lo primero es aceptación incondicional del sí. Tenemos que ayudarle a que se acepte incondicionalmente y centre su atención y sus esfuerzos en cosas fuera del cuidado. Que además del cuidado tenga y se procure alimento, entretenimiento, relaciones afectivas, distracciones de todo tipo. Es decir, que la persona lo primero que tiene que hacer es dejar de pensar exclusivamente que su vida está ligada a cuidar a ese paciente. ¿Qué es lo que ocasiona el enojo en la mayoría de los seres humanos? La memoria. La memoria es el agente patógeno y por lo tanto hay que saber dominar la memoria utilizándola para lo que sirve, recordar cosas, pero no para producir emociones. El gran problema de la memoria es que produce emociones y la persona se acuerda de algo malo y se vuelve a enojar, a veces con la misma intensidad, a veces mucho más intensamente que cuando pasó el hecho. Lo curioso es que eso pasó hace 20 años. Entonces tenemos que aprender, tenemos que enseñarle a esta persona a no generar emociones que vengan de sus recuerdos, que no esté generando esto que se llama agresión o emoción psicológica, emoción mental o psicoemoción. Es necesario que la persona que ha estado mucho tiempo enojada, antes y durante, después de verse obligada a cuidar a otra, aprenda a gobernar sus quehaceres, sus funciones y sobre todo su memoria. Que recuerde por qué llegó ahí sin que se enoje. Enseñarle a no enojarse cada vez que recuerda a la persona o a la situación que la puso en ese lugar. En el ejercicio preguntamos qué debemos enseñar a Fernanda y a las personas enojadas porque el otro les ha hecho perder la vida. Tenemos que enseñarles a no dejarse absorber por sus recuerdos, a separar su vida de la vida de su familiar. Tenemos que esforzarnos mucho para que la persona sepa que no es su vida el cuidado de otro, que no es lo único que puede o debe hacer, que hay más vida allá después de cuidar al otro. Por eso la preparamos en el cuidado y tiene que ser bien consciente y tiene que saber muy bien lo que está haciendo para procurar esta separación. Y finalmente, que es lo más importante y es el objetivo más amplio de nuestro diplomado, es enseñarle a esa persona a cuidar a otro ser humano. Enseñarle todo lo que tiene que saber acerca del cuidado formal de esa otra persona. Bien, pues podemos concluir en esta sesión que se comprende, se evita el enojo cuando una persona entiende la diferencia entre el parentesco, la amistad, el compañerismo, el convenio o el pacto, cuando sabe dominar sus pasiones, cuando decide, cuando sostiene su palabra, pero lo más importante, cuando está de acuerdo en brindar el apoyo o el cuidado a otra persona que le necesita.
Pues espero este video sea de utilidad. Muchas gracias por la atención.